Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para hablar sobre los 100 años del nacimiento de Paulo Freire está con nosotros el doctor Víctor Quintana. Víctor es doctor en Sociología por la Sorbona, un gran activista popular de muchas décadas ligado a las comunidades eclesiales de base, un gran conocedor del mundo de la educación popular y del movimiento campesino. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Muchas gracias, con mucho gusto, te agradezco el privilegio de estar aquí en Cruce de Palabras, Luis. Bueno, comencemos por el principio. ¿Cómo es que tú llegas a Paulo Freire? Mira, yo creo que mi historia de cómo llegué a Paulo Freire la compartimos mucha gente de origen cristiano. Yo estaba en un seminario, el seminario católico en Chihuahua, y desde que estábamos en el seminario, te estoy hablando de 1968, empezamos a hacer un diálogo marxismo-cristianismo en el seminario. Diálogo marxismo-cristianismo fue algo inédito, que creo que ahorita no sería tan posible. Invitamos al líder del Partido Comunista que nos diera una plática en el seminario. ¿En el estado o en el estado de Chihuahua? El profesor Antonio Becerra Gaitán. Entonces yo me fui interesando mucho en todo lo que era el diálogo marxismo-cristianismo. Son años muy importantes, no solamente en el mundo, sino al interior de la Iglesia. 1968 es la conferencia de Medellín del episcopado latinoamericano, que da un giro completo hacia el pueblo. Es la publicación de la Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez. Entonces, son años claves. Entonces, y salgo del seminario el 68, el 69, y me invitan a un curso muy informal sobre Paulo Freire en Chihuahua. Ahí mismo en Chihuahua. Ahí en Chihuahua, que lo dio una conocida tuya también, amiga, Betty Guerrero, que había estado en Chile, porque ahí estaba Paulo Freire, ahí estaba Paulo Freire trabajando en el Instituto de la Reforma Agraria, y nos dio un curso sobre Paulo Freire, y ahí me enganché yo en el pensamiento de Paulo Freire. No me gusta decir en el método de Paulo Freire, porque es, yo diría, la práctica y el pensamiento de Paulo Freire. Ahí me enganché, como muchas otras gentes, porque yo creo que Paulo Freire es la bisagra que une la mística social cristiana con el compromiso ya con el pueblo. Paulo Freire retoma todo el aspecto místico, el personalismo católico de Marcel, de Mounier, y le da herramientas marxistas, por otro lado, el análisis marxista, y la mística de estar trabajando con el pueblo. Entonces, cuando yo salgo del seminario, me voy a Guadalajara a estudiar y entro en contacto con el IMDEC, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, donde estaba Carlos Núñez, que en paz descanse, que andaban en la misma línea. Y ahí empezamos a trabajar con las colonias populares en Guadalajara, con las comunidades eclesiales de base, con organizaciones campesinas en la Ciénega de Chapala y en el sur de Jalisco, siempre con la mente en Paulo Freire. ¿Tú te asumirías en esa parte de tu vida como parte del movimiento de educación popular en México y en América Latina? Indudablemente. O sea, el eje de intervención de ustedes en lo social era la educación popular. Era la educación popular, sí. No era un partido político, no era una intervención, digamos, claramente leninista, ¿sí? Sino la construcción del partido, sino era el trabajar junto con el pueblo. La educación popular, pero en el concepto de Paulo Freire, no en el concepto de educación bancaria, de ir a repetir contenidos, ni en el concepto de la vanguardia iluminada, pues, ¿no? De la vanguardia leninista iluminada, que hay que hacer que la gente pase de ser clase en sí y clase para sí, sino decir,
vamos a trabajar con la gente, vamos a aprender junto con ellos, vamos a compartir nuestros saberes y a recibir los saberes de ellos también. Y para ese momento, Víctor, ¿qué tan extendida estaba la obra de Freire en México? ¿Era básicamente algo que tocaba a ese mundo de las comunidades eclesiales de base o entraba también a pedagogos, maestros del sistema de educación formal? ¿Eso vino después? Pienso que vino después. Que por cierto, Freire en el sistema de educación formal no estoy yo tan enterado todavía, ¿no? En 1982 hubo un congreso de investigación educativa aquí y vine a él y me di cuenta que el planteamiento de Freire ya estaba entrando en el mundo de la educación formal con gente como Adriana Puiggrós, por ejemplo. Adriana Puiggrós, que lo manejaba bastante, pero ya teníamos más de 10 años trabajando en el seno del pueblo, ¿sí? Por un lado, sí, mucha gente de origen cristiano, pero ahí nos encontramos a gente que venía del movimiento del 68, yo diría la diáspora del 68, y ahí había muchos maoístas, ahí me hice yo maoísta también, me hice maoísta yo, en ese contexto práctico, teórico, como le llamaría Paulo Freire, de las colonias populares, del movimiento campesino, algunos gente que venía del trotskismo, alguna otra gente que venía, yo digo, que eran anarco-hippies, ¿no? Que eran anarco-hippies. Como que esa forma de trabajo con el pueblo nos fue dando una identidad, ese movimiento de educación popular. Sí era muy importante, yo diría, toda la vertiente de, como le llama Michel Lowy, toda la vertiente de cristianismo de liberación. Para la gente que no está familiarizada con el pensamiento de Freire, ¿cómo resumirías tú sus principales ideas fuerza? Mira, yo diría, las principales ideas fuerza de Freire serían el sujeto, el hombre como sujeto, ¿sí? La persona humana como sujeto, el proceso de humanización que consiste en el proceso de pasar de la conciencia mágica o la conciencia ingenua a la conciencia crítica. Este es el proceso de concientización. La praxis, y ahí está muy marxista Paulo Freire en este aspecto, la praxis como no es una educación para la acción, sino es una educación en la acción, que hace que la acción se reflexione y se vuelva a la acción otra vez. La praxis, el proceso de humanización, te digo, la praxis, un asunto muy importante en Paulo Freire también es el inédito viable. El inédito viable. ¿Qué significa? Que significa atreverse, es una educación transformadora. Transformar el mundo ¿para qué? Para ese proyecto de humanización que no se ve posible, pero que se hace posible con base en la acción transformadora. Otro aspecto muy importante es la educación en comunión, así le llama él. Nadie se educa solo, nadie educa a nadie. Los hombres nos educamos, las personas humanas nos educamos en comunión. Entonces, este aspecto de trabajar en colectivo, del aprendizaje social, del compartir, es otra de las líneas fundamentales en Freire, y el escuchar al pueblo, el diálogo, una educación eminentemente dialógica, donde el bla, 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 bla del maestro está hecho a un lado, y es una actitud muy socrática, yo creo. Y fíjate, en Freire es estar desafiando a la gente con tus preguntas. Y luego me voy al maoísmo y me dice, no, es que los dirigentes, en el maoísmo se llama, no creo que de las masas a las masas, la línea de masas. De masas, por las masas, con las masas, a las masas. Partir de sus necesidades y desarrollarlas. Y desarrollarlas. Pero aquí hay algo muy importante, con el método de las preguntas. Un método muy mayéutico, muy socrático de las preguntas. O sea, como ya cuando me metí más en el maoísmo,
Pues me vino muy bien, porque la experiencia y la mística freiriana me impedían estar echándole rollos a la gente. Y en el maoísmo me dicen, no, es que hay que ir a la gente, pero preguntándole a la gente, ¿sí? Haciéndole. Víctor, ¿qué tan extendido crees tú que el pensamiento de Freire estuvo en América Latina? Estuvo y está. Estaba leyendo La pedagogía del oprimido. Es el tercer libro más consultado en Google Academics. El tercer libro. El tercer libro más consultado. Entonces, creo que está muy extendido. Bueno, hay cosas que hasta te dan risa. Jardín de Niños, una colonia residencial, Paulo Freire, ¿no? O sea, tiene un charme, es un pensamiento sexy incluso para sectores que no necesariamente de conocerlo a profundidad se sentirían identificados con su pensamiento. Sí, porque pues de alguna manera es una pedagogía centrada en la persona, en el diálogo, no es impositiva. Entonces la gente que ama la educación activa, por ejemplo, pues por eso le puede interesar, pero no hay que sacarlo de contexto. Es pedagogía del oprimido, pedagogía o educación como práctica de la libertad, porque hay un ingrediente muy importante de Freire, de todo el pensamiento postcolonial. Creo que Freire es de los que inicia esta corriente, y Freire admiraba mucho a Fanon, a Frantz Fanon, y ahora pues está muy de moda, pero yo creo que Freire con su pedagogía del oprimido después influye a Augusto Boal con el teatro del oprimido, se retroalimenta con Gustavo Gutiérrez en la teología de la liberación. Yo creo que la latinoamericanización de las ciencias sociales bebe mucho en Paulo Freire también. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? No. Y ustedes, amigos y amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con el doctor Víctor Quintana, doctor en sociología, antiguo integrante de las comunidades eclesiales de base, un gran conocedor de la obra de Paulo Freire. Víctor, nos estabas explicando antes del corte cómo el pensamiento latinoamericano, la teoría crítica latinoamericana, bebe de la obra de Paulo Freire. Probablemente habría que poner ahí la teoría de la dependencia. Dependencia, sí. Y tú dirías, es un pensamiento que llegó para quedarse. No es que haya estado de moda a finales de los 60, los 70, sino que mantiene su actualidad, dices. Sí, mantiene su actualidad. Por ejemplo, mira, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el CLACSO, tiene una serie de diálogos muy importantes con motivo de los 100 años de Paulo Freire. Pensadores que yo admiro mucho, como el teólogo Leonardo Boff, como Frei Beto, han escrito artículos muy enriquecedores sobre Paulo Freire. Y yo creo que mantiene su actualidad, pero no solamente como los libros muy enriquecedores y de Walter Benjamin o de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, pero yo pienso que el pensamiento de Paulo Freire sigue siendo un llamado continuo a la acción. No puede uno leer a Paulo Freire y quedarse en la tranquilidad de la teoría. Es un llamado continuo a estar actuando. Y yo creo que la realidad latinoamericana nos está desafiando a continuar actuando, Luis. Víctor, tú eres hoy en día un dirigente del movimiento campesino. Lo has sido durante muchos años. Grandes luchas por los precios de garantía, por proyectos de vivienda, etcétera, en Chihuahua, pero también en el resto del país. Sí. ¿Tú dirías que Freire es una herramienta útil para ese trabajo que realizas? Sí es muy útil. Esas actitudes básicas de dialogar con la gente, de que la gente reflexione sobre su propia realidad y empiece a transformarla, ¿sí? Eso ayuda mucho, No se me olvida, cuando yo empezaba a trabajar en Frente Democrático Campesino,
Un organismo allí en Chihuahua, muy ligado a campesinos medianos, vamos a campesinos así, medianos. Cerealeros, básicamente, sí, algunos ganaderos. Maiceros, ¿no? frijoleros, y ahora casi todos son ganaderos. Con un origen también religioso, en parte. En parte religioso. Me acuerdo que le dije a un grupo, pues vamos haciendo una reunión de análisis. Y don Manuel Rocha, que en paz descanse, me dijo, no, Víctor, la gente no se junta con juntas, la gente se junta con acciones. Es un darle otra vuelta a Freire, fíjate. O sea, vamos a plantear una acción, una toma de carretera, y ahí en la toma de carretera reflexionamos sobre la realidad. Y fíjate que funcionó muy bien. O sea, llevando a cabo lo que dice Paulo Freire, los inéditos viables, tomando una oficina del Banrural. El Banco Estatal de Financiamiento. De financiamiento, de repente, el hacer algo que no se había hecho, le mostraba a la gente que el inédito era viable. Que lo que nunca se habían imaginado, que se podía presionar ese nivel a Banrural, era viable. Entonces, ahí reflexionábamos con la gente. Eran las acciones colectivas que educan. No educar para las acciones, sino a partir de las acciones, educarnos juntos. Víctor, este movimiento de educación popular es un movimiento que en lo fundamental se gesta y crece por afuera de los canales institucionales, de la instrucción pública. ¿Qué tan amplio llegó a ser en México? ¿Qué tan extenso sigue siendo? Mira, y yo pienso que llegó a ser muy amplio. Si yo escribiera a la manera de Thompson la historia de la formación de la clase obrera en México, ¿no? Así como él habla. Y él habla de la libre interpretación de las escrituras, de las reuniones en las tabernas y todo eso. Un capítulo yo creo que podría ser el movimiento de educación popular en México. Fue muy llevado a cabo por organizaciones no gubernamentales, por las comunidades eclesiales de base, que se extendieron por todo el país y que eran muy freirianas en su planteamiento. Las comunidades eclesiales de base no partían de la teología, sino partían de la realidad de la gente. Y la realidad de la gente luego se veía cómo se iluminaba con la teología, no al revés. Era un planteamiento, a final de cuentas, muy freiriano. Entonces, los movimientos de educación popular, las organizaciones de masas, las famosas coordinadoras de los fines de los 70, ¿no? La CONAMUP, la misma CENTE, la coordinadora Plan de Ayala, están muy alimentadas por personas, mujeres y hombres, que tenían o teníamos la experiencia de trabajar con el pensamiento y la práctica de Paulo Freire, como dicen algunos, con el método de Paulo Freire. Entonces, creo que muchos de los cuadros actuales que están en la izquierda, que están en el gobierno, y a otros que siguen insumisos, afortunadamente, como el CNI, como el zapatismo, tienen mucho que ver ahí. La iglesia de don Samuel Ruiz creo que también tenía mucho que ver con este planteamiento. Tú has sido también, lo sigues siendo en parte, un hombre de partido. Optaste por una opción de hacer política partidaria. ¿Tiene la impresión de que en ese mundo de la izquierda los procesos de educación y de concientización se dejaron a un lado? Al menos de esta manera, sí. De esta manera, ¿sí? Creo que es uno de los problemas que tiene la izquierda de repente. Que estos procesos de educación y concientización, de repente ya nada más toman la forma de aprender, de escuchar ciertas cosas y no de escuchar al pueblo, no de reflexionar junto con el pueblo. O sea, esa fuerza social que se construyó en los 70s, 80s, 90s, que permitió desembocar en grandes partidos de izquierda, con todas las limitaciones que se quiera, pero sí, que los alimentó, de repente se les olvidó cuál era ese origen.
¿O estoy exagerando en ese de juicio? repente parece que sí. Al menos cuál era el origen de una buena parte de la gente. Porque hay otros que emigraron tardíamente del PRI o del PAN o de otro lado, que llegaron oportunistamente. Ellos pues no se les puede olvidar lo que nunca aprendieron, ¿sí? Pero yo pienso que luego se olvida eso. Porque es una mística, Luis. Yo digo, Pablo Freire es una mística sobre todo también. ¿En qué consistiría esta mística? De estar constantemente trabajando con el pueblo, de estar escuchando los saberes del pueblo, de estar transformando la realidad en la medida en que el pueblo lo está reflexionando y lo está actuando, al ritmo que ellos van viendo las cosas. ¿Tú dirías entonces que, a pesar de que físicamente ya no está con nosotros, el pensamiento de Paulo Freire está vivo? Yo pienso que está vivo y que es un momento de replantear, no replantear el fondo de Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad, la educación como proceso de constitución de sujetos de la gente oprimida, de la educación a través del diálogo, de educación para transformar la realidad. Esto queda, pero con las redes sociales, con el cúmulo de información que le llega a cualquier persona ahorita, con la tecnologización, tenemos que pensar cómo. El gran desafío es cómo actualizar, siguiendo la mística de base de Paulo Freire. Es estar trabajando continuamente con el pueblo, estar aprendiendo de él, estar continuamente cuestionando la realidad. O sea, Paulo Freire, lo decía yo, un artículo que me hiciste el favor de publicarme, es la pedagogía de la revolución permanente. Si uno es fiel al pensamiento de Paulo Freire, no puedes decir, bueno, ya se acabó, ya no vamos a cuestionar las cosas, ahora se trata de consolidarlas. En ese sentido es muy radical Paulo Freire. ¿Qué le dice a los jóvenes hoy en día? Jóvenes que están llenos de información, con acceso a las redes, con otro tipo de valores distintos a los que tú viviste en el seminario a finales de los 60. ¿Qué les dice a ellos? Yo creo que les diría, puedes tener muchísima información de las redes, ¿sí? Pero la información de tu realidad inmediata, esa únicamente te la da la gente que la está viviendo, la realidad inmediata, y tienes que acercarte a ella. Y si quieres transformarla, pues no te sirve tanto eso que ves en las redes, sino te sirve el encontrarte con la otra gente. Es muy curioso porque generalmente cuando uno escucha hablar a la gente de los partidos de izquierda, ¿no? Habla no de la gente, sino de los territorios, ¿no? Y opone la política virtual a la política territorial. Pero no pone como referencia esto que tú estás haciendo, el asunto de la gente en el centro. Sí. ¿Cómo explicarnos eso? Pues porque, a final de cuentas, la transformación del mundo que estamos haciendo es por la gente. Es por la gente. Y la gente es el sujeto, debe ser el sujeto. No el sujeto pueblo. El pueblo debe ser el sujeto, no debe ser el objeto, por más benevolentes que queramos ser con el pueblo. En conclusión, Paulo Freire está más vivo que nunca y está entre nosotros. Está más vivo que nunca, está entre nosotros y hay que hacerlo más vivo todavía. Víctor Quintana, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.